Shalom, bendiciones para todos los que se conectan. Un placer saludarles. El día de hoy vamos a hablar acerca de la asamblea de Sardis, continuando con nuestro estudio acerca de las 7 asambleas, congregaciones o iglesias del Apocalipsis. Y vamos a encontrar la información acerca de esta asamblea en Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 6. Y vamos a leer. Escribe el mensajero de la asamblea en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido cabales delante de Elohim. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mí. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus mensajeros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Bueno, el nombre de esta congregación significa sobreviviente. Y literalmente es así, pues por lo que acabamos de leer, solo unos poquitos fueron los que no mancharon sus vestidos y son considerados personas dignas. Si vamos al verso 1, vamos a volverlo a leer, dice: escribe el mensajero de la asamblea en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Podemos identificar que es el Mesías quien da este mensaje, y además él se identifica demostrando su autoridad, mencionando que es el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Pero sigue el verso de una forma completamente diferente, acusando de una vez a esta congregación por sus obras. Tiene nombre de que vive, pero en realidad está muerto. Quiere decir que si él menciona sus obras primero, por ahí se deduce su condición. O sea, a través del fruto de las obras se puede identificar la condición espiritual de una persona. Y las obras de Sardis tuvieron que ser obras muertas para que el Mesías le hablara de este modo. Y aunque la fe sin obra es muerta, las obras sin fe son mucho más muertas, porque vienen desde un corazón que no ha sido procesado ni se ha rendido ante su Creador. Nuestras obras hablan de nuestra fe, y la fe de Sardis no era para nada buena ni digna. Para nada. Vamos a verlo en el verso 2. Dice: sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido cabales delante de Elohim. Estas personas de Sardis en su mayoría no están cuidando su salvación con temor y temblor como debería ser. No han hecho nada por el reino y ni siquiera por ellos mismos. Estas personas lo que han hecho es manifestar una vida de deleites del mundo, del pecado. Por eso es que están muertos espiritualmente. Y por esto se les manda a vigilar. Porque la función del vigilante es observar, merodear e inspeccionar lo que tiene a su cargo. Entonces la congregación de Sardis debe hacer esto con su propia vida, para detectar los errores que la hicieron morir espiritualmente y que no terminen matando lo poquito que aún les queda y que está en terapia intensiva, porque ahí lo dice claramente. Dice que
Él debe reforzar las cosas que quedan, pero que están a punto de morir. Entonces, dentro de esas pocas cosas que quedan vivas, es la voluntad. Porque solamente con la voluntad ellos pueden frenarse, hacer un alto en su vida y orar, volver a buscar la presencia del Padre. Así sea luchando, así sea obligándose, con flojera, con su hedor a muerte, pero es la única forma, porque con la voluntad se puede lograr, y esto es lo último que se pierde en una persona. Una de las actividades también que pueden hacer, reforzando esas cosas que quedan, es confesar su pecado, confesar su realidad, entender que tienen una vida doble y que de nada les sirvió porque ha puesto en juego su salvación. Y si es necesario, estas personas que son como Sardis, ¿verdad? En la actualidad, tienen que pedir ayuda, tanto a Elohim como a otros hermanos. Y tener que volver al ABC de la Biblia, al preescolar de la Biblia. Lo primero que aprendieron, las cosas más básicas. ¿Por qué? Bueno, porque necesita conservar la única partecita que le queda viva para poder librarse de la muerte segunda. Porque su proceder ha sido muy malo. Sus obras no son cabales delante de Yahweh. Ni siquiera es que son pocas. Porque puede decir ahí Yahshua, bueno, tus obras han sido muy pocas para el tiempo que has estado. Pero no, simplemente sus obras no sirven, son basura, no son cabales. ¿Y qué es lo que puede hacer que esta condición de Sardis fuera tan terrible? ¿Por qué digo que era una congregación que estaba llena de pecado? Que nunca se arrepintió, que nunca su corazón verdaderamente estaba limpio delante de Elohim. Muy fácil, porque por la palabra lo podemos deducir. Vamos a Romanos capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 23. Y dice: pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran siervos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Les hablo en términos humanos debido a su limitación humana. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como siervos a la impureza para andar en violación de la ley continuamente, así ofrezcan ahora sus miembros como siervos de la justicia para la santidad. Porque cuando ustedes eran siervos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Pero ¿qué beneficio obtenían ustedes de aquella conducta de la que ahora se avergüenzan? Escucha bien esto, porque esa conducta lleva a la muerte. Pero ahora, libres del pecado y hechos servidores de Elohim, tienen como su fruto la consagración y como meta la vida eterna. Escucha este último verso: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach Yahoshua, nuestro Maestro. Aquí está la respuesta a nuestra interrogante. La congregación de Sardis llegó al camino de la justicia, pero nunca dejó de ser esclava del pecado. Por ende, sus obras eran mezcladas, sus obras estaban llenas de inmundicia. ¿Por qué? Porque son pecado. A estas personas nunca les amaneció la verdad en sus corazones. Tenían la Biblia en sus bocas, pero su cuerpo estaba sirviendo a las tinieblas. Por consecuencia, ellos, aunque creen que están vivos, en realidad están muertos, porque la paga del pecado es la muerte. Así que nunca, pero nunca podrán esas obras ser cabales delante de Elohim. Porque te pregunto lo mismo que pregunta la palabra: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Vamos al verso 3 de la carta a Sardis. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón
mas nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Las personas de Sardis tampoco meditan en el libro de la ley. Nunca tienen los preceptos de Elohim. Jamás tienen la Torá en su mente. Pero en su momento, o sea, al principio, sí se le fueron enseñados. Por eso Yahshua le dice que se acuerden de lo que de lo que recibieron y de lo que oyeron. Porque evidentemente para el tiempo de la tribulación, y esto te lo digo a ti que estás tibio, que estás allí en tu pecado y que nunca te has arrepentido de corazón y que sabes que tus obras no son cabales delante de Elohim. Te toca pasar por la tribulación como a todos, ¿verdad? Entonces, para el tiempo de la tribulación, las personas solo van a ser sustentadas por lo que están sembrando hoy en sus corazones. Porque en el momento de la persecución, todas las Biblias, todos los estudios, los canales de YouTube con prédicas, todo eso va a ser eliminado. Y las personas van a tener que meditar en los recuerdos de la palabra que memorizaron y guardaron en su corazón en este tiempo de paz. Por eso siempre se le insiste a las personas, a los creyentes, que aprovechen bien el tiempo, que velen, que mediten, que oren, que memoricen y vivan la palabra, porque el tiempo se está acabando. Y si no tienen nada en su corazón, lamentablemente no van a tener de dónde aferrarse en ese tiempo tan terrible que está por venir. Entonces, no solamente es acordarse y guardarlo en su corazón, sino arrepentirse, porque realmente esta gente actuó hipócritamente, creyendo que engañando al mundo podían pasar desapercibidos. Pero la verdad es que de los ojos del Eterno nadie se escapa. Y todas las cosas ocultas que se hacen, Él las ve, las pesa y las llama obras detestables. Ahora, el punto que sigue es importante, porque le da la advertencia de que si no es vigilante, vendrá sobre Sardis como ladrón y nunca sabrá la hora en que vendrá sobre ella. Y aquí se tumba la teoría de que para todos el Mesías vendrá como un ladrón en la noche y va a raptar a la iglesia y nadie tiene idea de cuándo va a ser eso. O sea, ni idea, pues todo el mundo está aquí, todo el mundo, nadie sabe. Él va a venir como ladrón, es decir, le caerá por sorpresa. Es a la gente que anda como Sardis, en su pecado, en su vida doble, sin velar, sin esperarle, sin prepararse, sin discernir los tiempos. ¿Por qué? Porque están pendientes de sí mismos, de seguir pecando, de seguir dando deleite a su vida. Y aquí vamos a leer una cantidad de versos que nos van a enseñar verdaderamente a valorar nuestro tiempo, a estar firmes en medio de todo esto, a todas las palabras que el Padre permitió que pudiésemos tener en la Biblia para obedecer, para prepararnos para el tiempo final. Primera de Juan 2:28 dice: Ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. No te está dando fecha, simplemente que tú debes permanecer en Él, firme en Él. ¿Para qué? Para que no se haya pecado en ti, para que no te dé pena, para que no te escondas como Adán y Eva se escondieron cuando escucharon la voz de Elohim, sino que más bien puedas salir feliz al encuentro de tu amado. Ahora vamos a Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Dice: Por lo demás, fortalezcanse en el Maestro y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Elohim para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta razón, tomen toda la armadura de Elohim para que puedan resistir
en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Tiempo del fin, hermano querido. Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Así que permanezcan firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar la buena noticia de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los consagrados. O sea, esto es una guerra para el tiempo del fin, y así es como deben permanecer las personas, tanto como para el día de hoy como para ese tiempo final. ¿Por qué? Porque solo los que permanezcan firmes y solo los que resistan hasta el fin son los que se salvarán. Ahora, vamos a Primera de Tesalonicenses 5, verso 17. Dice así: oren sin cesar. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque mientras tú oras, tú recibes revelación, se te abren los ojos, se rompen todos los velos y podrás ver cada vez más fácil los tiempos que te señalan el fin. Primera de Pedro 4, del 1 al 7, dice: así que ya el Mashiach ha padecido en la carne. Ármense ustedes también con la misma actitud, porque él ha padecido en la carne y ha roto con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones humanas, sino en la voluntad divina. Porque ya es suficiente con haber hecho en el tiempo pasado la voluntad de los gentiles, andando en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banqueteos y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje, y por eso los insultan. Ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a vivos y muertos, porque por esto se les anunció la buena noticia a los que ahora están muertos, para que después de recibir la sentencia común a todos los hombres en cuanto a la carne mortal, vuelvan a vivir por el Espíritu según Elohim. El fin de todas las cosas se acerca, así que sean prudentes y manténganse alerta en oración. Por eso, a estos que están muertos en Sardis, se les anunció la buena noticia, y solo si ellos se arrepienten pueden volver a vivir. Pero ellos en la actualidad están en sus bajas pasiones, en todos los pecados anteriores que mencioné hace un momento, y no lo quieren dejar. Ahora, vamos a Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice: vigilen y estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Esto es un trabajo de esfuerzo, esto es un trabajo de valor, esto es un trabajo que es para aquel que lo toma en serio. Y mantenerse vigilante es siempre. Ahora, Marcos 13, del 32 al 37, dice: pero acerca de ese día o de la hora nadie sabe, ni siquiera los mensajeros en el cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Miren y manténganse alerta, porque no saben cuándo será el tiempo. ¿Estás entendiendo? Mantenerse alerta porque no se sabe cuándo es el tiempo. Ahora escucha: será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y les dio autoridad a sus siervos, a cada uno sobre su obra, y al portero le mandó que vigilara. Así que vigilen ustedes, porque no saben cuándo vendrá el amo de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No vaya a ser que cuando vuelva de repente los halle durmiendo. Lo que ustedes les digo a todos: vigilen, vigilen. Ya no es tiempo de dormir.
Ahora vamos a Lucas, capítulo 12, versos del 37 al 40. Dice así: Felices aquellos siervos a quienes el amo los encuentre velando cuando llegue. En verdad les digo que él mismo se ceñirá y los hará sentarse a la mesa y se pondrá a servirles. Aunque llegue en la segunda vigilia o en la tercera vigilia, si los halla así, felices ellos. Sepan que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir un ladrón, no permitiría que forzara la entrada de su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta cuál es la alegoría con el ladrón? No es que él va a venir como un ladrón escondido a llevarse a nadie, sino que el punto es que no te sorprendas de lo que está por acontecer. Ahora vamos a Mateo 24, del 32 al 33. Dice: de la higuera aprendan la analogía. Cuando su rama se pone tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que dice Mateo 24. Guerras, rumores de guerra, hambre, enfermedad, pestes. El amor de muchos se enfriará. Todo lo que ahí está, léelo completo en Mateo 24. Léelo desde el principio para que puedas entender incluso sobre la destrucción del templo. Todo lo que ahí está es importante. Y todo lo que acabamos de leer nos habla de la importancia de velar. No es un chiste, no es un juego. Ahora, vamos a Malaquías 3, del 2 al 5. Dice: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién se podrá sostener cuando aparezca? Porque es como el fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Actuará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los descendientes de Leví, y los refinará como oro y plata, para que traigan ofrendas en justicia. Entonces las ofrendas de Judá y Jerusalén serán agradables a Yahweh, como en los días de antaño y en los años de la antigüedad. Pero antes me adelantaré a contender contra ustedes y actuaré como un testigo implacable contra los que no me tienen respeto, los que practican hechicería, cometen adulterio, juran falsamente, les roban a los obreros su salario y pervierten la causa de la viuda, el huérfano y el extranjero, dijo Yahweh de los ejércitos. Entonces, esta parte donde él está diciendo que se adelanta a contender ¿contra quién? Contra esa gente que está como Sardis, de falsos, de hipócritas, gente que está jugando con la palabra. Ahora vamos al Salmo 1, versos del 5 al 6. Dice: por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados acaba mal. Y con todo y eso, en la infinita misericordia de nuestro amado Padre, les está dando una oportunidad a esta congregación de Sardis, a ti que estás completamente mal, hundido en tu pecado, a que te arrepientas. Entonces, es evidente que no tenemos una fecha y una hora, porque así cualquiera, ¿verdad? Los más vivos, o sea, los más tramposos, se prepararían para entrar sin problemas, porque sabrían que preparándose van a obtener el perdón. Pero se manda a hacer lo más complicado para el hombre, y es velar y orar. Y es lo más difícil porque al hombre le cuesta tener una relación genuina con el Padre. Y no es capaz de dejar el pecado o su deleite terrenal por mucho tiempo. Por eso, aunque las señales gritan fuerte, el pecado les tapa los oídos y no pueden discernir los tiempos. A esos que están en ese pecado, son los que les caerá por sorpresa
como cuando entra un ladrón a una propiedad. Pero al que medita en su instrucción de día y de noche, quien ve las señales de los tiempos y sabe conocer a su Padre, entiende que aunque no hay una convocatoria con fecha exacta, ya se sabe que está por venir. Entonces más se prepara, más se capacita, más se devora las Escrituras para que le queden bien asentadas en su corazón y está esperando la venida de su amado. Esto es como un niño que no sabe leer el reloj, pero sabe que después de la merienda es posible que falten minutos para que los padres lleguen. Entonces se va preparando para recibirlos. O cuando el tiempo está nublado y decimos, me voy a llevar el paraguas porque parece que hoy va a llover. O cuando vamos a un sitio peligroso, dejamos nuestras cosas costosas como el celular o las joyas en nuestra casa y nos vamos sencillos, precisamente por si nos topa un ladrón, no nos agarre por sorpresa y nos quite las cosas. Si de repente vemos la llave del agua con poquita fuerza, empezamos a llenar envases por si se va el agua, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, debemos velar para estar listos para su venida y estemos sin cuentas pendientes en su presencia. Por ende, es necesario que la gente de Sardis vele y ore. Es necesario que tú al amanecer, al anochecer, estés pidiendo perdón, te estés limpiando, te estés purificando, porque no se sabe ciertamente, pero lo ideal es que Él te encuentre haciendo lo que debes hacer. Y sobre todo, que si te llega a sorprender la muerte, que te puedas ir sin cuentas pendientes delante de su presencia. Ahora vamos al verso 4. Dice, sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Es muy bello saber que en medio de todos estos muertos espirituales, aún hay unos que están vivos, aunque son poquitos, pero ellos no han pecado, no se han manchado, han tomado en serio la palabra. Y lo mejor de todo es que se les concederá andar con Yahshua, paso a paso y de su lado. Entonces es precioso. ¿Por qué? Porque si Él reviste a los elegidos constantemente, ¿verdad? Vemos en la palabra que serán revestidos. Y estos no han manchado sus vestidos. Me imagino la pureza de ese color blanco con que serán cubiertos. Y qué privilegio es que estas personas sean llamadas dignas. Quiere decir que este pequeño grupo son personas realmente justas, las que sí le hacen honor al nombre de Sardis, es decir, sobrevivientes. Ahora vamos al verso 5. Dice, de esta manera, el que venza será vestido con vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus mensajeros. Ahora bien, hay una promesa aquí para aquellos muertos espirituales. Para aquellos muertos espirituales que decidan hacer caso a este mensaje y arrepentirse y cambiar su vida. Y es que también ellos serán sobrevivientes, serán limpiados de sus pecados y tendrán la posibilidad de que todo ese horrible pasado quede atrás y se le ponga vestiduras blancas, igual que a los dignos. Entonces su nombre, de paso, ¿verdad? Esto es lo más importante. Su nombre permanecerá en el libro de la vida. Cosa que si ellos no se arrepienten, su nombre será borrado de este libro. Y yo te voy a recordar qué ocurrirá con los que sean borrados de este libro. Y no te lo voy a decir porque yo estoy inventando. Vamos a la cita bíblica. Apocalipsis 20, verso 15 dice, al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego.
Entonces, es necesario que des el paso de arrepentimiento, ese que te librará de la condenación eterna. Porque los únicos salvos son los que son justificados por Yahshua. Y los únicos justificados serán los que Él nombre, los que Él confiese delante de Yahweh y de sus ángeles. Y son los que están inscritos en el libro de la vida. Y son dignos de ser inscritos y de permanecer en el libro de la vida, porque ellos no están muertos. Ellos llevan una vida verdaderamente cabal. Ellos viven la vida literal, o sea, así como suena. Ellos son vida. Ellos viven por la palabra que es vida. Ellos viven porque la palabra es viva y eficaz y les inyecta vida. Porque viven por el Espíritu que les da vida. Porque creen en Yahshua, que es el camino a la verdad y la vida. Por lo tanto, ellos son dignos de estar en el libro de la vida. Pero aquellos que andan en la tiniebla, aquellos que están en el pecado, aquellos que no se arrepienten, aquellos que se burlan, que se meten en lo escondido, a ver pornografía, a masturbarse, a drogarse, a ser adúltero, a ser fornicario, a ser hechicero, a ser idólatra, a jugar lotería, todo aquello oculto que tú estás haciendo es una obra de los hijos de las tinieblas. Es una obra de los hijos de su padre, el diablo, que Yahweh lo reprenda. Y por lo tanto no es digno de permanecer inscrito en este libro. Por lo tanto, esos hijos deben de ir en el mismo destino que va su padre, el oponente. Porque ahí mismo, en Apocalipsis 20, en la parte del versículo 14 dice: y a la muerte y a la fosa las lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Para allá va todo lo que es muerte, para allá va todo lo que es oculto. Y también en el lago de fuego va a estar Satanás y todos sus demonios eternamente. Entonces tú tienes que escaparte de esto. Y esto no va a ser porque Yahweh es malo y te va a lanzar para allá. Esto ya es una decisión de vida. Está delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Y tú debes decidir por la vida, si es que quieres vivir, si es que te quieres salvar. Ahora, depende de ti quedar condenado eternamente. Ya no va a ser la responsabilidad de Elohim. Aquí se está hablando claramente cuál es el mensaje. Es tiempo de despertar, es tiempo de que te arrepientas, es tiempo de que despiertes de ese letargo espiritual, de que sigas jugando con el pecado, de que sigas coqueteando con el pecado, porque el pecado es como una serpiente, te va rodeando poquito a poquito hasta que llega y te ahoga por completo y te mata. Recuerda, la paga del pecado es la muerte. Y te dejo con lo que dice el versículo 6 de la carta a Sardis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las asambleas. Hoy escucha este mensaje, medítalo, pero no solamente que te quedes oyéndolo como un oidor olvidadizo, ponlo por obra. Ve hoy a la presencia de tu Padre, porque Él te está esperando para perdonarte, para limpiarte y para que hoy comiences a ser un sobreviviente más de este tipo de gente como esta congregación. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.